le agradezco al diputado Rodolfo Iriart, y es un honor estar en este panel con mis colegas. Pablo, hace 26 años que somos médicos, no 20, te equivocaste. Sí. Se sacó algún año, somos compañeros de época. Bueno, la verdad que estoy muy contento de estar en esta reunión. Veo que va progresando la fundación del diputado y que los temas son variados, plurales, y les pido que opinemos todos. Y mi equipo que está trabajando conmigo, que vino a acompañarme, Patricia, Pablo, Fernanda, que me interrumpan cuando quieran por si me olvido de algo o quieren aclarar algo. Lo mismo Gustavo Galván, que no sé si sigue estando presente, que es el director del Hospital Intersonal. La idea es contarles un poco cómo es el sistema de salud de nuestro país, porque muchos de ustedes lo deben desconocer. Es un sistema complejo, verdaderamente complejo. ¿Cómo paso? Perdón, ahí está. Conocer el sistema de salud, bien digo que nosotros tenemos, que adoptó nuestra nación hace muchos años, reconocer los diferentes subsistemas que lo componen, seguramente son más de 3, son por lo menos 6 o 9, entender de dónde viene el origen de la financiación de lo que nosotros hacemos, sea público, privado o por seguridad social, y entender que tarde o temprano todos podemos formar parte de alguno de los subsistemas, podemos ser atendidos en alguno de los subsistemas. De hecho es lo que pasa desde hace muchísimos años. Bien. Bueno, un sistema de salud, sin duda, esta es una definición muy trillada ya, es la suma de todas las organizaciones e instituciones y recursos que tienen un solo objetivo, que es mejorar nuestra salud. Este es un repaso breve repaso de la historia de la salud de nuestro país, comenzando por el año 1822, donde se crean la Sociedad de Beneficencia de Socorros Mutuos, algunos asilos que había en ese momento y algunos pobres y pocos hospitales, hasta que en el año 1853 y el 60 la Constitución Nacional decide que nosotros tenemos que tener un derecho con la salud, que no es algo menor, que muchos países no lo tienen. En el año 1943 se crea, digamos, el Ministerio de Salud Pública, que después compartió con el Ministerio de Desarrollo Social, se llamaba Ministerio de Bienestar Social, en el 49. El 13 de mayo del 71 se crea el Programa de Asistencia Médico Integral, que conocemos como PAMI. Lo pongo acá porque son hechos importantes en nuestro país, son procesos históricos. Y en 1996 comienza el primer PMO. El PMO, para que nosotros sepamos, son las prestaciones o el plan médico obligatorio, que más adelante lo vamos a explicar. Y a partir del 2016 comienza en el esbozo, ¿no?, de la cobertura universal de salud, que es lo que se está trabajando de ahora en adelante. ¿De qué depende el estado de salud de la población? Creo que son muy chicas las diapositivas, pero bien dijeron acá que depende del acceso a la salud, las barreras que tenemos. Tenemos barreras geográficas, barreras económicas, barreras temporales, ¿verdad? Tenemos barreras propias del sistema, barreras que ponemos los médicos, los enfermeros, los psicólogos, los profesionales en general. Tenemos barreras estructurales, hospitales, centros de salud en mal estado, clínicas, barreras económicas, miles de barreras tenemos, miles. Está en nosotros de ahora en adelante tratar de comenzar a eliminarlas de a una, de a poco. También el estado de salud de la población depende del modelo que este país eligió. Si tiene un modelo orientado hacia la prevención, o hacia la asistencia, o hacia la rehabilitación, o hacia todas. Depende también de la arquitectura, como decía hoy, institucional, del estado en que se encuentran los centros de salud, los hospitales, los sanatorios, tanto públicos como privados. Y por último, de los recursos económicos que se tienen. Bien. Voy a comparar algunos modelos que hay en Europa, por ejemplo, que uno tuvo la oportunidad de conocer, porque no todo es malo acá. Tenemos dos tipos de modelos en Europa. Lo que utilizan la Europa central, Alemania, Austria, Bélgica, Francia, República Checa, Hungría.
donde la mayoría tiene un sistema de empleo estable, no como acá, tiene un sistema de empleo estable, entonces el sistema se basa entre el aporte del empleador y el aporte del empleado. No tienen un plan médico, digamos, gratuito, sino que tienen copagos también. Dista mucho la realidad económica de estos países, comparados con la nuestra. Otro modelo es el que tienen el Reino Unido, Suecia, Finlandia, los países nórdicos, donde verdaderamente sí es un solo sistema de salud público, no hay otro sistema estatal, y están todos financiados por los impuestos. Ya no es la seguridad social como en la anterior quien financia el sistema de salud. Tenemos otros sistemas modelos, y acá tenemos una invitada, ¿no?, que es un sistema modelo como es el sistema cubano, que es un sistema pura y exclusivamente público. Pura y exclusivamente público. Basta ver las dos tasas que yo muestro acá, que son ejemplos en el mundo tomados, que es la tasa de mortalidad infantil, seguramente de las más bajas que hay en el mundo, y la esperanza de vida al nacer, que seguramente también es de las más altas, ya lo va a explicar la doctora hoy. El sistema cubano es muy parecido al nuestro en lo teórico, muy pero muy parecido al nuestro. Tiene hospitales provinciales, hospitales nacionales y centros de atención municipales. Pero ¿qué es lo que tiene de diferente? No existe la seguridad privada. O sea que el médico sí o sí atiende al paciente, tenga o no tenga cobertura social, ¿verdad? Después viene el modelo americano, donde es un derecho, les puedo asegurar que lo conozco, y a veces me planteo si es un derecho. No es gratuito, no es universal. Las comunidades inmigrantes tienen muchísima dificultad para acceder al sistema de salud o al educativo. Y sin duda los hospitales públicos, privados, superan los hospitales públicos, sin dudas. La comunidad judía tiene su hospital y es privado, por ejemplo. La comunidad holandesa tiene su hospital y es privado. Muchas son las quejas que tienen los habitantes de Estados Unidos por su sistema de salud. De hecho, es uno de los motivos de cambios y de elección de presidentes, ¿verdad? En la teoría, nuestro sistema es un derecho, es gratuito, es universal y hay más hospitales públicos que privados. Eso es en la teoría. Bien. No se rían del emoticón que puse ahí, ¿no? Esto es para tratar de entender cómo es el sistema de salud nuestro. Tenemos sistema público o estatal, obras sociales, prepagas, obras sociales estatales, obras sociales gremiales, obras sociales nacionales, obras sociales municipales, obras sociales provinciales. Tenemos prestadores públicos municipales, prestadores provinciales y prestadores nacionales. Ese es el sistema público complejo que tenemos nosotros. Muchos de ustedes que tal vez tengan obra social o prepaga o se atiendan en el Estado, terminan tarde o temprano siendo atendidos por el Estado, tarde o temprano. Vale decir que el Estado, directa o indirectamente, es el financiador final de todo esto. Así tengan una prepaga. Esta es la composición de la cobertura de salud del último censo, con la fuente del INDEC. Fíjense que el 46% de las personas tienen obra social, el 36% utiliza los servicios públicos, el 11% tiene un prepago a través de una obra social y un 5% tiene un prepago por afiliación voluntaria. Vale decir que, salvo el 7%, el resto de la población prácticamente directa o indirectamente se atiende con el Estado. Estoy complicado con las diapositivas hoy, pero bueno. Esto es importante porque tenemos que conocer de qué nos enfermamos, de qué nos morimos, ¿no? Y en base a estos datos es donde uno prevé una política sanitaria. Las 5 causas más comunes de mortalidad, publicadas por la OMS, que también la tenemos acá, son sin duda las enfermedades cardiovasculares, sin duda las primeras, seguidas por las enfermedades oncológicas,
Luego, las causas externas, accidentes de tránsito, traumatismos. Y la quinta son las infecciones. Bueno, ¿me las querés pasar? Porque estoy complicado con el puntero hoy. Bien. Esta es una torta que muestra lo que hoy comentábamos, la desfragmentación que hay entre el sector público, entre municipio, nación y provincia. Vale decir, en esta ciudad tenemos pacientes que se atienden en el centro de salud, tienen su historia clínica, también se atienden en el hospital, tienen su historia clínica en el hospital, también se atienden en el centro de rehabilitación, en el INAREPS, tienen su historia clínica en el INAREPS. Es decir, 3 historias clínicas para un mismo paciente, que quizás también se atiende en la Clínica Colón y tiene su historia clínica, pero fue a ver un especialista en la Clínica Pueyrredón que le hizo una historia clínica y lo derivó a un cardiólogo que atiende la 25 de mayo y le hizo una historia clínica, ¿verdad? Tiene 5 o 6 historias clínicas. Cada médico que lo ve no está comunicado, lamentablemente, hacia eso vamos a la comunicación, ¿verdad? Pero tiene 5 historias clínicas, seguramente tenga 5 o 6 veces pedido el mismo estudio, lo vemos todos los días eso, ¿no? Y tiene una infinidad de días de demora entre que va de un lugar a otro. Y eso es por no tener un solo sistema de salud. Fue a 5 lugares distintos, 5 historias clínicas. Les voy a pasar de acá, me parece mejor. Bueno, ¿en qué se diferencian los diferentes subsistemas de salud? Se diferencian en la capacidad instalada. Algunos sectores de la salud pública las pongo ahí abajo, por ejemplo, los centros de salud periférico tienen una capacidad instalada muy, pero muy precaria, históricamente. Este es uno, este puede ser otro. El hospital provincial o interzonal que tenemos en Mar del Plata también tiene una capacidad precaria, fue construido en la década del 40, inaugurado en el 60, con una idea de arquitectura para aquella época. Las clínicas tienen mejor capacidad instalada, son más modernas, aunque tenemos muy pocas en Mar del Plata, y las obras sociales que están teniendo consultorios ambulatorios donde manejan sus propios afiliados hasta cierto punto, porque después tienen que derivarlo a un centro de mayor complejidad y contratan clínicas privadas seguramente. ¿Cuáles son las fortalezas del sistema público? Cuando uno se pone a buscar las fortalezas, en la práctica son 2 nada más. La alta capacidad tecnológica instalada, el hospital, por ejemplo, tiene una altísima tecnología. El SEMA, que es lo que decía nuestro colega Bertolotti, no el CAMES, el SEMA hablaba hoy, que fue a conocer, también tiene una alta capacidad tecnológica, ¿verdad? Y tiene la suerte de tener capacitación del recurso humano, porque en el hospital interzonal y en el materno se hacen las residencias médicas, ¿verdad? Ahora también en algunas clínicas donde se hacen, pero fundamentalmente tiene una alta capacidad en formación de recurso humano, que serían las 2 ventajas. Así todo, fíjense esta diapositiva que muestra médicos entre 23 y 64 años, que son los que nos atienden. Esta es la raya que va en el 50%. ¿Cuántos están capacitados con una especialidad, aunque sea clínica médica o pediatría, que es una especialidad, y cuántos no? Para lo que corresponde a la provincia de Buenos Aires, el 50%. Vale decir, la mitad de los médicos que nos atienden tienen una especialidad básica. Es muy bajo todavía. ¿Cuáles son las debilidades? Todas las que nombramos hoy. Heterogeneidad, desfinanciación, subsidios cruzados, debilidad en la atención primaria, debilidad en los mecanismos de regulación para adquisición de tecnología, falta de coordinación y articulación, ineficacia de los mecanismos solidarios, y es en base a eso que nosotros arrancamos para trabajar, tratando de corregir estas debilidades. Esta es otra debilidad que es muy común y nos afecta muchísimo. Dijimos que uno de los subsectores es el sector de la obra social, pero nos comparamos con países del centro de Europa, donde este sistema está financiado por el empleador y el empleado, pero nosotros tenemos una gran cantidad de empleo en negro.
Vale decir, no aporta ni el empleado ni el empleador. ¿Dónde se atiende? En el hospital, en los centros de salud periférico. Vale decir, siempre sigue siendo el Estado el financiador indirecto o directo de la salud. ¿Qué nos trazamos nosotros para arrancar? Lo que hoy decía el diputado Iriart, que la urgencia no tape lo importante, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar con la urgencia. No teníamos en la ciudad un sistema de emergencia en la vía pública, vale decir, hay que tener un sistema de emergencia en la vía pública, porque nos llega a pasar algo grave y verdaderamente tenemos que tener un sistema de emergencia. No teníamos una capacidad instalada con una arquitectura adecuada y teníamos una pobre capacidad de inmunizar. Y la verdadera atención primaria de salud se hace con dos cosas, con el agua potable y con las vacunas. Nosotros vivimos en una ciudad que tiene más de 500.000 habitantes, verdaderamente no sabemos cuántos, pero es como manejar un ministerio y no una Secretaría de Salud. Otra cosa que es importante que nosotros sepamos, y que yo le pido al diputado que nos acompañe en esto, que uno es meramente el secretario de Salud Pública de la municipalidad. No tiene injerencia ni con las obras sociales, ni con las prepagas, ni con los prestadores del sistema de salud. Solamente nos toca una mínima parte. Sin embargo, somos los prestadores de muchas de las demás. Habría que trabajar en ese sentido. ¿Qué nos corresponde y qué nos toca hacer a nosotros en atención primaria? Básicamente estas tres cosas. Tenemos el primer nivel de atención, que es el más cercano a la población. Tenemos que hacer verdadera promoción de salud, prevención y asistencia a las enfermedades que hoy vimos que eran las causas de mortalidad más frecuentes, como son las enfermedades que llamamos no transmisibles, colesterol, hipertensión, diabetes, enfermedades obstructivas del pulmón, etc. Tenemos un nivel 2, que en muchos municipios incluye hospitales, pero Mar del Plata no tiene un hospital municipal. Nosotros utilizamos el hospital interzonal junto con 15 ciudades más. Sí tenemos el SEMA con una tecnología de diagnóstico pero sin internación. Y el nivel 3 que hacemos rehabilitación también la hacemos en el SEMA. Pero acá en Mar del Plata, el instituto anteriormente llamado Serenilo, el INAREPS, es el que hace la rehabilitación fundamentalmente neuromuscular. De todas estas, digamos, indicaciones, estos problemas, estas observaciones o estos enunciados que deberíamos tener, hay solamente 3 o 4 que en este momento hay que trabajar muy fuertemente, que es la que el doctor del CID se refería recientemente, que son las barreras de atención, tanto de la demanda como de la urgencia. Tenemos verdaderas dificultades en la demanda, en la asistencia del primer nivel. Los pacientes no nos llegan. Es en eso que tenemos que trabajar fuertemente entre todos. Tenemos dificultad para conseguir profesionales en el Estado, mucha dificultad, sea porque los honorarios son bajos, los sueldos son incoherentes o son muy disímiles de lo que pueda ganar un médico en privado. Entonces tenemos muchísima dificultad para conseguir profesionales y muchísima dificultad para capacitarlos, muchísima dificultad. Estamos verdaderamente en un problema. Seguramente las nuevas tecnologías o innovadoras nos ayuden muchísimo a nosotros, seguramente nos ayuden. La mayoría, Pablo, debe tener un teléfono donde pueda hacer una consulta por vía de telemedicina. Eso sería de gran ayuda. El otro gran problema que tenemos es la rehabilitación. Tenemos una gran deuda con la rehabilitación. Tenemos una población añosa. Tenemos que pensar no solamente en la medicina, en la rehabilitación, en trabajar con las calles, con las veredas, con la accesibilidad. Tenemos que tener una ciudad accesible para no tener que tener rehabilitación después. Y otro gran problema que tenemos, sin duda, es la atención a la salud mental, que es una enfermedad emergente sin lugar a dudas. Esta es la red que tenemos de atención. Yo les pedí hoy que bajaran a los que tengan smartphone o Android la aplicación MGP Salud, es una aplicación gratuita.
Acá están puestos los centros de salud, están puestos material educativo y está puesto algo que queremos, digamos que de a poco los marplatenses tengamos, que es la historia clínica en el teléfono. Por ahora, de los que se atienden en la municipalidad, con una clave, como la clave del cajero automático, uno puede acceder a tener su historia clínica. Eso también es una tecnología innovadora, básica, porque es en el teléfono, pero rompe una barrera de accesibilidad. Uno puede tener su información en un teléfono e ir inclusive a un médico del hospital, de una clínica o de otra, básicamente con 4 o 5 elementos que al médico le permitan saber de qué está hablando porque lo atendió otro colega. Esto es para mostrarle cómo, afortunadamente, hemos aumentado el presupuesto en salud. Hemos pasado de 8,78 a 9,55. ¿Y esto es en qué ponemos nuestro presupuesto en salud? El 64,5% lo ponemos en atención primaria de salud. Hacia eso va nuestro dinero que ponemos en las tasas, que son cada vez más altas, las ponemos en atención primaria de salud. Y es donde tenemos que romper las barreras. Tenemos que conseguir más médicos, poner más centros de lugar para atender, y ahí es donde va nuestro dinero. Está claramente puesto en el presupuesto. Ya me pasé, ¿verdad? Bueno. Simplemente quería mostrarles cómo pudimos organizar el sistema de atención con emergencia. Nos costó más de un año. Y quería mostrarles la cantidad de vacunas que afortunadamente con el equipo de salud tenemos. Es nuestro, digamos, nuestro caballo de batalla, junto, como decía hoy, con el agua potable. Hacemos muchísimo hincapié en la inmunización, no solamente en la antigripal, sino en completar el calendario de vacunación en los chicos. Insistimos mucho en los médicos para que indiquen la vacunación, que indiquen la vacunación en la mujer embarazada. Con eso podemos lograr disminuir la mortalidad, la cantidad de consultas en las guardias, prevenimos las infecciones. Hacemos muchísimas campañas en la vía pública y también tenemos visitas en terreno. Ya me pasé. Tenemos muchísimas visitas en terreno. Acá tenemos una unidad de consulta en el predio de la basura, el basural de Mar del Plata, gente muy necesitada. Fíjense la cantidad de consultas que hemos hecho, la cantidad de inmunización. Acá no llega nadie y tenemos que llegar todos. Y por último, le pido que naveguen esta aplicación porque nos va a ser de muchísima utilidad para nosotros y seguramente para ustedes. Así que bueno, muchas gracias. Le agradezco al diputado la invitación. Felicitar al diputado Manino Iriar porque, digamos, trabajar de articulador o de enlace en prácticamente todas las cuestiones que tienen que ver de Estado, porque hemos pasado, digamos, hoy por salud, la vez pasada por cultura, no, por turismo, seguramente la próxima desarrollo productivo y verdaderamente tener una persona que articule, digamos, aquellos que estamos trabajando día a día, que a veces uno no puede ver más allá porque la urgencia lamentablemente a veces es mucha. Entonces nos ayuda muchísimo estas reuniones. Me parece que nosotros tenemos muchos valores, es lo que nos dicen en todos lados nos dicen lo mismo, tenemos un material humano, tenemos valores, pero nos cuesta mucho articular entre nosotros, muchísimo nos cuesta articular. Y fíjense qué ejemplo, ¿no? Hoy me llama una persona que trabaja, de alguna manera, una función pública, y me dice, ¿vas a ir a la charla de pensar? Claro, ¿cómo no voy a ir? Estoy invitado a exponer. Pero me dice, ¿y vos que estás ahora en el partido político? Mira, le digo, yo me invitó una persona que está trabajando y va gente a escuchar y primero tengo que dar explicaciones de lo que estoy haciendo. Y segundo dije, pero si yo no tengo, yo no le debo nada a nadie, tengo que ir a explicar, no tengo compromisos con nadie. Quizás porque no tengo una idea política, no la tengo, verdaderamente. Entonces me permite decir lo que quiero y lo que siento.
Entonces esas actitudes mezquinas que tarde o temprano tienen que terminar, el día de mañana nos van a permitir hacer una escalera uno a otro. Quizás lo que yo no pude hacer, el que venga lo va a poder hacer, ¿verdad? Esa es la verdadera manera que tenemos de crecer. Yo creo que tenemos todo verdaderamente y que hay que aprovecharlo y que de acá nos tenemos que llevar los teléfonos todos los que estamos trabajando y pasarnos los datos.